Tengan buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a compartir ahora la palabra nuevamente. No soy digna, pero el Señor escoge, el Señor elige. Agradezco a Dios por eso y definitivamente el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón compartir un mensaje con ustedes. Ustedes preciosos santos de Dios, ya que debemos ser animados, fortalecidos para descubrir por qué somos elegidos, escogidos por Dios. Entonces, primero vamos a orar. Lo primero es dedicarle al Señor el tiempo, dedicarle todo lo que vamos a compartir hoy. Señor Padre amado, bendito Dios, en esta noche quiero pedirte que tú estés presente en este lugar, Señor, que esta palabra sea rema para mi vida primero y para la vida de mis hermanos, Señor. Que no sea yo hablando, perdona mis pecados, mis faltas, mis errores, Señor. Quiero ser una persona nueva, Padre, y que tú utilices mi vida aunque yo no esté digna, Señor. Para eso te pido perdón, que no sea piedra de tropiezo para mis hermanos, y te pido que seas tú hablando, Señor. Que todo espíritu de distracción, que todo espíritu de crítica se va en este momento, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, que sé que será maravilloso. Habla, Señor, a nosotros. En nombre de Jesús, amén. Como les decía, hermanos, el Espíritu Santo ha puesto es compartir esta palabra de somos escogidos por Dios. Y es porque definitivamente todos estos tiempos hemos estado viendo estos devocionales tan hermosos que el Espíritu Santo ha puesto en el pastor para que pueda compartir. Ahí habla justo de lo que hemos sido elegidos por Dios, escogidos por Dios. Y para mí son realmente impresionantes todos, absolutamente todos, como el Señor de diferentes formas ha estado llamando a cada uno. Y veo que a ti, a mí, igual nos está llamando, igual nos ha escogido de la misma manera. Yo sé que hay muchas dificultades, obstáculos que son propios de la vida del ser humano, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta por qué el Señor nos está escogiendo, pero lo más importante es ponernos en sus manos. Y quiero compartir la palabra con ustedes, algunas palabras que vinieron a mi corazón, que el Señor puso en mi vida, para que podamos entender la elección que hace el Señor por nosotros. Así como Jesús eligió a sus discípulos, eligió a otras personas, también eligió para curarlas. Hoy hemos visto esto del leproso, eligió para curarlos. Tal vez a ti te está eligiendo de esa forma para curarte. Tal vez a ti te está eligiendo para que lo sigas. Tal vez a ti te está eligiendo para otra cosa. El Señor te elige todos los días. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, eso es importante, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En la Nueva Versión Internacional dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ese es el versículo principal que hoy vamos a compartir. Es tan importante ver cómo Pedro nos llama elegidos. Y en ese momento a los que leían les dice elegidos. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Somos elegidos de Dios para disfrutar de ese privilegio de conocerlo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Qué hermoso, porque en Nehemías, por ejemplo, 9:7 dice, Dios escogió a Abraham. En Génesis 21:12 dice, Dios escogió a Isaac. En Romanos 9:8 al 15 dice, Dios escogió a Jacob. El profeta Ageo en el 2:23 dice, Dios escogió a Zorobabel. Isaías 42:1 y primera de Pedro 2:6 dice, Dios escogió a Cristo. Como estamos viendo en la palabra, Dios ha escogido. Y así Él te ha escogido, hermano, hermana. ¿Verdad? El Evangelio de Juan incluso nos recuerda las palabras de nuestro Señor, que cómo escogió a los apóstoles, a cada uno de los discípulos.
En Gálatas 1:15 dice, ¿cómo escogió a Pablo? Él fue un instrumento escogido, ¿verdad? Entonces, es bien importante considerar eso. Dios ha elegido a aquellos que le pertenecerían. En Efesios 1, en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, Dios os ha escogido a ustedes desde el principio para salvación. Ten en cuenta eso. A ti, a mí, nos ha escogido desde el principio para salvación. Esa es una gran verdad. Somos elegidos, escogidos por Dios. Por eso Pedro en este momento, cuando habíamos leído en este capítulo, empieza con eso. Quiere recordarnos a sus hermanos, hermanas, a nosotros, que tal vez no hemos sido elegidos del mundo, pero sí elegidos de Dios. Quizá no hemos sido elegidos según el estándar del mundo, pero según el estándar de Dios sí. Y eso es lo mejor. Ese es el propósito para la eternidad, sin importar que el mundo diga, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar como estaban en ese momento ellos, rechazados, perseguidos, sufriendo por su fe. Pero Pedro les recuerda que son un pueblo escogido por Dios. ¡Qué aliento tan tremendo para esos creyentes perseguidos y para nosotros! ¿Verdad? Introduciendo que ellos son elegidos. Esa es la gran doctrina de la elección. En la palabra elegidos está la naturaleza de nuestra elección. Somos seleccionados por Dios para su gracia, ¿verdad? Somos elegidos. Dice ahí que somos todos extranjeros, pero elegidos. No pertenecemos aquí, somos ciudadanos de otro reino, miembros de otra familia. Somos extranjeros aquí. Si te das cuenta, estamos en un exilio temporal, por así decirlo, pero esa es la condición de nuestra elección. Esa es la fuente de nuestra elección. Dice en el versículo 2, según la presciencia de Dios Padre. Dios nos escogió en base a una relación predeterminada. Es eso lo que dice presciencia, predeterminada. Somos elegidos de Dios en base a su propio preconocimiento, ¿verdad? Es tan importante, es una relación predeterminada. En ese mismo término presciencia, dice Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. En donde dice que Cristo fue conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo. No puede significar que Dios escogió a Cristo para que fuera el Salvador en base al conocimiento, observación de antemano. Significa una relación predeterminada, un plan, un diseño deliberado. Entonces, la fuente de nuestra elección está ligada al plan predeterminado de Dios, llamado preconocimiento, lo que escuchamos, presciencia, ¿verdad? Toma en consideración eso, hermano, hermana. La esfera de nuestra elección siguió a continuación y dice en el versículo 2 que entramos en la experiencia en sí de nuestra elección. ¿Saben cómo? Mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Esto es que la elección se vuelve una realidad en la vida de las personas, elegidas mediante la obra de ser apartados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa santificación? Apartar. Fuimos apartados del pecado, fuimos apartados del mundo, fuimos apartados de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Fuimos apartados de la muerte a la vida. Esta es la obra de ser apartado, la obra de santificación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la santificación ha comenzado con la salvación y es un proceso de purificación que se lleva a cabo hasta que veamos a Jesucristo cara a cara. Hemos sido elegidos. Dice Efesios 1:4 para ser santos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar la santidad. La obra santificadora comienza en la salvación, cuando somos apartados del pecado a Dios, de la muerte a la vida, de Satanás a Cristo. Y después esa obra de ser apartados continúa progresivamente y nos volvemos más y más santos y más como el Señor Jesús mismo.
Entonces la esfera de nuestra elección es un ambiente de santificación. La obra santificadora del Espíritu Santo hace de los impíos santos, de nosotros que hemos sido impíos santos. ¿Sabes lo que significa eso, hermano, hermana? Es una gran cosa. Eso es una gran cosa. Es nuestra elección. La obra de santificadora del Espíritu ha sido llevada a cabo para obedecer al Señor Jesucristo. Hemos sido apartados del pecado a Dios para que obedeciéramos a Jesucristo. Entonces la obediencia es el resultado. Efesios 2:10 dice que hemos sido hechos obras maestras, por así decirlo, hechura de Dios, ordenados para buenas obras, las cuales Dios ha predeterminado que hagamos. En otras palabras, la salvación es por definición una vida de obediencia. Esta es una verdad muy importante. Escucha eso, hermano, hermana. Hemos sido apartados a Dios por la obra del Espíritu para que podamos obedecer a Jesucristo, ¿verdad? Entonces la elección trae a través de la salvación una vida de obediencia. ¿No? Eso es muy importante. Considera la obediencia. Considera la obediencia. Es verdad, no obedecemos como deberíamos obedecer de manera completa, pero no obstante, somos redimidos para obediencia, separados para obediencia. Ese debería ser el patrón de nuestra vida, la obediencia, volvernos sumisos a la ley de Dios. En Romanos dice que nos volvemos sumisos a Dios como nuestro amo. Dice que ya no somos esclavos del pecado, sino somos siervos de Dios. Eso es tan importante. Por eso nosotros debemos volvernos obedientes a Cristo. La verdadera salvación produce obediencia. No es una obediencia perfecta, pero sí produce obediencia. Eso debemos creer, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 1:4, sabiendo que somos amados por Dios, vuestra elección de vosotros. Dice, yo sé que son escogidos. ¿Y cómo lo sabe? ¿No es cierto? Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Hay una plena certidumbre en eso. Porque lo que Él quiere que nosotros nos volvamos es imitadores de Cristo, ejemplos para los creyentes, para servir al Señor. Eso dice, yo sé que ustedes son elegidos. No porque ustedes lo dicen, sino porque son elegidos, porque imitan a Cristo. Experimentando ese gozo. ¿Experimentas ese gozo, hermana? ¿Experimentas ese gozo, hermanos? Y él dice, ¿cómo voy a conocer mi elección? ¿Cómo voy a saber que yo soy elegido? Tú te preguntas, hermano, hermana, ¿cómo sé que yo soy elegido? Y él responde de esta manera, en primer lugar, por la palabra de Dios, habiendo venido en poder divino al alma, de tal manera que mi satisfacción conmigo mismo es despedazada y mi justicia es renunciada, es dejada, porque el Espíritu me ha convencido de mi condición terrible, condenada, culpable, perdida. Se me ha revelado que Cristo es suficiente y apto para satisfacer mi vida, todo lo que yo soy, mis desesperaciones. Y mediante esa fe que Dios me ha dado, me aferro a Él, descanso en Él como mi única esperanza, ¿verdad? Eso es tan importante. Usted, hermano, hermana, tienes que tener un apetito grande por las cosas espirituales, un anhelo así terrible por la santidad, buscar la conformidad a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, bien importante es dejar nuestra naturaleza, la naturaleza vieja. Debemos odiar el pecado, odiarnos lo que habíamos sido antes, evitar cualquier cosa que nos condene, arrepentirnos de manera sincera, confesar cada vez humildemente toda transgresión, pedir perdón cada día. El fallar en este punto con toda certeza rápidamente va a traer una nube oscura sobre esta certeza que tengamos, ¿verdad? Entonces es muy importante considerar eso, nuestro testimonio de vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Te ven a ti como alguien realmente que es elegido, escogido por Dios? Eso es tan importante, nuestro testimonio. Es por eso que nosotros debemos saber qué es ser elegido, cómo somos elegidos, ¿verdad? Y eso es a través de la palabra de Dios, a través de convencernos de que el pecado es lo que no nos deja ser elegidos por Dios, ¿verdad?
nosotros recibimos esa naturaleza nueva porque empezamos a amar a Dios, empezamos a amar su palabra, anhelamos servirlo, glorificamos, odiamos el pecado, queremos resistir eso. Esa es la única manera que reflejamos con un corazón obediente, obedeciendo la palabra, teniendo la convicción del Espíritu Santo que Dios está haciendo una obra en nosotros. Dice la palabra, aquel que empezó la buena obra será fiel en concluirla. Y así va a ser, tenemos que tener esa certeza que somos redimidos por Cristo. Entonces aquí Pedro nos está diciendo que esta obra de elección produce obediencia a Jesucristo. No es una obediencia perfecta, fracasamos, es verdad, pero nosotros debemos obedecer a Cristo cada momento, cada instante, cada día. Y después, para sellar esa verdad, es muy importante tener la seguridad de esa elección, seguridad. Ese es el pacto que tenemos con el Señor. Vean eso, qué maravilloso. Hay que obedecer, para obedecer a Jesucristo, lo que habíamos hablado de la obediencia, ¿verdad? Dice, rociados con la sangre. Eso vamos a hablar en otra oportunidad, tan maravilloso, porque es larguísimo. Eso de rociados con la sangre viene desde Levítico. Hay una historia muy grande ahí que en algún momento la vamos a tocar, pero el propósito primordial de rociar sangre es consagrar, obligar al pacto, hacer un vínculo de Dios y el pueblo. No hay que perder esto de vista. Hay una cosa muy importante en esto, es el vínculo que yo tengo con Dios, la consagración que yo tengo, el pacto. Por eso es importante considerar eso. Ahora tenemos ese pacto con Dios, ¿no? Entonces, cuando los creyentes fueron salvados, a quienes Pedro escribió por la obra santificadora del Espíritu Santo, haciendo su elección en una realidad, en el pacto con Dios, sellados por su sangre, sellados con sangre, con un pacto de obediencia. La muerte de Jesucristo no solo proveyó en el nuevo pacto de salvación, sino también ahí vino el pacto de obediencia. Cuando venimos y aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, no solo estamos aceptando el beneficio de su muerte a favor de nosotros, sino que estamos haciendo un pacto con Él en obediencia. Y esto es consagrado por la sangre mediante la muerte de Jesucristo. Es importante que consideres todo eso, hermano, hermana. Cuando vienes a Dios a través de Cristo, le dices, oh Dios, te entrego mi vida aquí, quiero obedecerte, te prometo vivir para ti, quiero amarte, servirte conforme lo mejor que yo pueda. Y ahí somos rociados con la sangre de Cristo simbólicamente. Ahí nuestros pecados son lavados, ahí nos convertimos en su hijo, en su hija. La sangre rociada sobre el altar es su parte, es su vínculo, su obligación para con nosotros, de que cuando nosotros fallemos en guardar el pacto, Él está dispuesto a mostrar su gracia y perdonar nuestros pecados. Es algo tremendo, tremendo si tú te pones a pensar. La seguridad de nuestra elección viene del hecho de que no solo somos rodeados en el pacto, sino que Dios en el altar fue rociado y Él guardará su lado cuando nosotros fracasemos en guardar nuestro lado. La misma sangre que ha sellado el pacto cubre el pecado del cristiano obediente. Esa es la seguridad de nuestra elección. Esa es la razón por la cual Él continúa limpiándonos de todo. ¿De qué? Del pecado. Es una gran verdad, hermano, hermana. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad de tu elección, la naturaleza, tu condición, tu fuente, tu espera, tu propósito, tu seguridad. Las ventajas de nuestra elección, ¿verdad? A partir de esta afirmación que dice el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas, dice en 1 de Pedro 1:2. Esto es repetido con frecuencia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ustedes han leído en varias cartas que escriben. El regalo de la salvación, ¿qué es? La gracia. La gracia. El resultado es paz. Pedro dice, quiero que lo que tengan, lo tengan en abundancia. Ese es su deseo. Gracia y paz os sean multiplicadas en abundancia. Deseo para ustedes gracia, deseo para ustedes paz en la máxima medida. Deseo para ustedes todo lo mejor, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios puede dar, multiplicado una y otra y otra y otra vez. ¿Qué dice en otras palabras?
les deseo todas las bendiciones de ser elegidos. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso? Ahora permítanme decirles algo. Hay algunas bendiciones tremendas por ser elegido. Tremendas, tremendas. Realmente es algo maravilloso si tú te pones a pensar. En primer lugar, yo pienso que esta doctrina es la que nos produce humildad. 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 Esto aplasta nuestro orgullo espiritual, religioso, nos despoja de todo. Él escribió, yo no conozco nada, nuevamente, nada que ser más humilde con esta doctrina. Muchas veces caemos postrados, hermanos, porque no entendemos. Pero ahí es Dios que a través del Espíritu Santo nos muestra, yo te he escogido desde el principio. Desde el principio, ¿no? Muchas veces nos quebrantamos, decimos no soy nada, soy menos que nada, no sirvo para nada. Y esa es la doctrina que aplasta el orgullo. Esa es una bendición porque dice la palabra, Dios da gracia a los humildes y así nos da gracia el Señor. En segundo lugar, esto exalta a Dios, le da toda gloria a Dios. El arrepentimiento es de Dios, la fe es de Dios, el poder de la obediencia es de Dios. Incluso cuando fracasamos, su parte en el pacto es cubrir nuestras fallas. ¿Verdad? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es tan perfecto el amor de Dios. Es el que más nos da. Esa es la doctrina de la salvación. Es el elemento que aplasta más nuestro orgullo. Tercer lugar, produce gozo. Gozo. Nuestra única esperanza es ser elegido. ¿Has escuchado eso, hermana? Esa esperanza tenemos. Nos trae gozo supremo. Cuando pienso el hecho de que Dios me eligió, yo realmente me siento tan agradecida, tan agradecida. No tengo ninguna esperanza, pero la esperanza de ser elegido es un gozo supremo. Yo no habría tenido esperanza de salvación si no fuera eso. No tendría esperanza alguna si Dios en su misericordia soberana no me habría elegido. Qué pensamiento tan gozoso, ¿verdad? Qué alegría. ¡Qué alegría! Imagínense si así no nos hubiera elegido de Dios. Y en cuarto lugar, el privilegio más grande es la salvación. Aplasta nuestro orgullo, exalta a Dios, nos produce gozo, nos da privilegios, nos concede bendiciones espirituales, como dice en la palabra, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es un gran beneficio y beneficio y beneficio. Hemos sido, como dice la palabra, hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, imagínense, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¡Qué privilegio tenemos, hermanos! Privilegios increíbles a partir de nuestra elección. ¿No es cierto? Por eso deberíamos aferrarnos a esta elección, ¿verdad? En quinto lugar, de todos los elementos de la salvación, es el que más promueve la santidad. ¿Qué más podría haber para motivarme a mí que vivir para la gloria de Dios? Saber que Él me ha elegido motivado por su amor únicamente. ¿Tú te has preguntado eso? Por su amor únicamente. A partir de eso, realmente gratitud absoluta. Absoluta, toda la vida. Debería haberme motivado a vivir una vida de pureza. Pureza. ¿Verdad? Realmente eso es tan importante. Nosotros deberemos vivir en santidad. En santidad. Nada hemos hecho por nuestra salvación, sino que Dios nos ha elegido. Eso nos debe motivar a servir, a amar, glorificar a Dios, porque todo este acto de salvación únicamente ha sido atribuido a Él. A Él. ¿Verdad? Entonces dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, en misericordia, benignidad, humildad, paciencia. Y además, entiendan que debido a que son los elegidos de Dios, qué cosa tan absolutamente maravillosa, ¿verdad? La elección produce, como yo había dicho antes, obediencia. Obediencia. Solo el Espíritu Santo, hermanos, nos puede ayudar a que nosotros vayamos en esa obediencia. En esa obediencia, a pedir perdón, como habíamos dicho, a entender cómo hemos sido escogidos. Voy a transgredir después este amor tan grande. ¿Me voy a desviar de tanta misericordia y gracia? No, Dios mío, no.
Debido a que Dios, tú, papá, me has elegido, te voy a amar para vivir para ti, me voy a entregar a ti, voy a ser tuyo, tuya por siempre. Eso dile en este momento al Señor, voy a ser tuyo, tuya por siempre, consagrándome solo a tu servicio, ¿verdad? Algo verdaderamente maravilloso. Entonces debemos considerar que la elección es la fortaleza más grande. Si soy elegido, estoy seguro. Si entro en un acto de obediencia a través del rocimiento de la sangre, realmente significa que estoy obligado a guardar el pacto. Y mi parte, ¿saben qué es? Tu parte es obedecer. ¿Y qué hace el Señor? Perdona mi desobediencia. Estamos seguros de eso. Por eso, estar segura de eso me da más fortaleza. Porque como les decía, estoy seguro que la obra que comenzó en nosotros, la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echaré fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Verdad? Y no he perdido ninguno de ellos. Yo los resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque son los elegidos. Escuchen, amados, amados. Si son elegidos, eso sella nuestra eternidad. Qué verdad más hermosa. Qué verdad más grande para nosotros, ¿verdad? Qué perfecto, somos elegidos. Nada puede hacer que un hombre sea más valiente, más fuerte, esté más seguro, ¿verdad?, que ser elegido. Así que ahora te tienes que considerar que tú eres un elegido, una elegida. Eso da gozo a mi corazón, seguramente al tuyo también. Qué privilegio, eso me motiva a la santidad, me da fortaleza, me da valentía. Eso es tremendo para mí, amados hermanos. Por eso es que necesitamos entender lo que Dios nos ha dado en su gracia. Y no tenemos que ser ignorantes en eso o no entenderlo, porque ese es el gran privilegio que tenemos. Nos ha dado lo más grande que podría darnos la salvación. Por eso debemos glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios y agradecerle y agradecerle, decirle lo agradecidos que estamos. Nos debemos regocijar en eso. Estamos en el pacto de la obediencia. Cuando hemos venido a Cristo, lo que más hemos venido es que queremos obedecerlos, ¿verdad? Ese seguramente fue tu deseo y Él tiene una promesa grande a través de la sangre de perdonar siempre nuestra desobediencia, ¿verdad? Nosotros, como el Israel de la antigüedad, hemos recibido promesas grandiosas para que nos obedezcamos, ¿verdad? Y también creo que cada uno de nosotros hemos hecho promesas, pero a veces fracasamos. Pero gracias a esa sangre que cubre nuestros fracasos, gracias a elegirnos, gracias a elegir tu iglesia, es que nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Gracias, papito amado. Por eso hoy quería compartirles esa palabra, porque hemos estado hablando de elegidos, de escogidos, y así somos, elegidos y escogidos por Dios. Por eso en este momento yo quiero, hermano, hermana, poder orar contigo, agradecerle al Señor por este tiempo y agradecerle, ¿no?, por eso que nos ha elegido. Qué maravilloso. Bendito Padre, papito amado, estás en este momento aquí, sabemos que siempre estás con nosotros. Quiero agradecerte porque tú me has elegido. Quiero agradecerte porque tú me has escogido. No entiendo muchas veces, Señor, no entiendo. Quiero alegrarme en este pacto de obediencia, Señor. Quiero alegrarme contigo, Padre, porque a pesar de mis fracasos, a pesar de mis dudas, de mis problemas, de mis incertidumbres, me siento elegida por ti. Gracias, papito, por amarme. Gracias, papito, por mirarme. Gracias por cada cosa que has hecho por mí en mi vida, por perdonarme cada día, Señor, por darme esas respuestas cada día, Señor. Señor, yo quiero correr a tu presencia. Yo quiero regocijarme en ti al saber de tu elección, Señor. Gracias por ese pacto, Señor. Gracias por tus promesas cumplidas, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Estoy segura de haber sido escogida, elegida debido a tu pacto, Señor. Gracias, Señor. Lo que quiero hacer es tener una vida llena de obediencia, llena de amor, llena de testimonio, llena de perdón. Gracias por eso, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo. Te amo, Señor.
y me pongo en tus manos. Gracias, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermanos, hemos concluido con esta palabra. Para mí fue de gran bendición. Realmente el Espíritu Santo habló a mi corazón y me ayudó mucho. Espero que haya sido también para ti, amado hermano, amada hermana, de gran bendición. Yo bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradezco por tu vida y la de tu familia. Que tengas buenas noches.